Audiolibro Presentación Nueva Medicina Germánica. Autor Rike Hirhammer, doctor en medicina y teólogo. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmärchen, compuesta por el doctor Rike Hirhammer. Capítulo cuarto. La quinta ley biológica de la naturaleza. Locución: Josep María Subirà i Vallès, divulgador, escritor y facilitador de salud. La quinta ley biológica de la naturaleza, la quinta esencia. La comprensión de cada enfermedad como parte integrante de un SBS, Programa Especial de la Naturaleza con sentido biológico, y que se explica en el contexto de la historia de la evolución. El THS es el punto de partida y la piedra angular de todo SBS. Debemos siempre regresar al DHS para comprender el conflicto, lo que el paciente pensó, sintió y sufrió en aquel momento, y entender asimismo cuáles fueron los raíles concomitantes y que también deben ser tomados en cuenta. Esto es fundamental para el diagnóstico. El ciclo termina con la finalización de las dos fases del programa especial. La naturaleza utiliza estos programas especiales para que el individuo pueda afrontar un extraordinario desafío y recupere la salud, siendo más fuerte que antes. Comprender cada enfermedad como parte de un programa especial nos hace comprender asimismo que cada una de las llamadas enfermedades tiene un buen sentido biológico. Y ciertamente el mayor regalo de la germánica, el de poder comprender el sentido real de las enfermedades, es comparable al sentimiento de felicidad de un ciego recuperar repentinamente la visión. En la medicina oficial ni siquiera se buscaba por qué se pensaba que el ser humano era tan solo una envoltura rellena de elementos químicos y proteínas, grasas, etc., fruto tan solo del azar y en consecuencia sujeto a fallos. Es solo a partir de la germánica que se ha podido reconocer que la madre naturaleza siempre ha sido benevolente con nosotros y que lo tenía todo bien organizado. ¿Benigno o maligno? En la medicina oficial, el carácter de benigno o maligno de un tumor depende de varios criterios. Junto al tamaño, apariencia y tipo de crecimiento del tumor, lo decisivo es, ante todo, el resultado del análisis microscópico. Biopsia. Si el examen microscópico revela muchas células agrandadas con núcleos celulares agrandados, así como un gran número de mitosis, divisiones celulares, el diagnóstico será de maligno. En el cuerpo, el crecimiento tisular se realiza siempre de la misma forma. La célula empieza hinchándose, el núcleo y las otras partes de la célula aumentan de volumen y se dividen, que es lo que se denomina mitosis. Justo antes de esta división, la célula ha doblado casi su tamaño. Luego la célula se estrangula y se divide. Finalmente, en lugar de una célula, tenemos ante nosotros dos. Antes de la división, la procreación queda de relieve por el grosor de los núcleos en relación al resto de la masa. Sería más correcto hablar de proliferación celular, tejido añadido, en lugar de hablar de malignidad. La división entre maligno y benigno, ofrecida por la medicina oficial, no es en absoluto clara. A menudo los especialistas se contradicen entre ellos, y esto sobre todo cuando el crecimiento tisular acaba de empezar o cuando casi ha llegado a su conclusión. Ni en la biología ni en la naturaleza existen lo benigno y lo maligno. Estas nociones proceden de la religión judeocristiana, y toda la medicina ha sido construida basándose en ese modelo religioso. Hasta aquí no se comprendía por qué los tejidos empezaban repentinamente a desarrollarse. Se atribuía un error de la naturaleza y se lo calificaba como maligno. Gracias a la germánica sabemos ahora que los tejidos no crecen simplemente porque sí. Se trata siempre de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico y gobernado por el cerebro. Si se examinase al microscopio el tejido de un embrión o de una herida en vías de reparación, ambos deberían ser clasificados como malignos. En ambos casos, las células aparecen engrosadas y sus núcleos celulares aumentados. Sin embargo, solo indican un crecimiento celular vital. El tejido óseo de una fractura en vías de reparación no se distingue del tejido óseo canceroso de una osteólisis en recalcificación. Esto no tiene nada de canceroso, se trata simplemente de la fase de solución de un conflicto de desvalorización, con una recuperación del tejido óseo perdido en la fase de conflicto activo. En el transcurso de un embarazo,
Los pechos de la mujer aumentan su volumen debido a que las células de las glándulas galactóforas se multiplican. También en este caso, el resultado de un examen histológico podría ser cáncer maligno del seno, exactamente como en una mujer que estuviera en pleno conflicto activo de preocupación por su hijo. También aquí se trata de un aumento del tejido de la glándula mamaria. Si el conflicto de preocupación se soluciona, la división celular se detiene. En esta fase, el diagnóstico es el siguiente: tumor benigno de seno, y entonces se dice, bien, esta vez ha tenido suerte. Evidentemente, esta división entre benigno y maligno es un remanente de la paranoia religiosa de la Edad Media y que no tiene nada que ver con la ciencia. En aquella época se avivaba el miedo al infierno. Hoy en día se cuenta a las personas la historia del cáncer maligno, de las metástasis y de los malvados virus. Hoy como ayer, la intención es la misma: mantener a la gente en la ignorancia, el miedo y la esclavitud. Antaño se convertía a la gente en temerosa y dependiente de la Iglesia, se les hacía quemar por millones en las hogueras de la Inquisición. En nuestros días, los pacientes, especialmente los cancerosos, ignorantes del engaño, son deliberadamente asesinados a millones con la quimio y la morfina. ¿Cuál es el sentido biológico de la proliferación de tejido en las glándulas mamarias, cáncer de mama de la joven madre de nuestro ejemplo? Con un mayor número de glándulas mamarias se produce más leche materna. Este excedente de leche materna está a disposición del niño. La madre naturaleza desea que se cure con rapidez, por eso se prepara más alimento. Mientras dura el conflicto, el tumor aumenta. El niño podrá, por así decir, mamar hasta saciarse y recuperarse rápidamente del retraso en su desarrollo debido al accidente. Este BS arcaico todavía conservaba su significado en los pueblos primitivos, en los que incluso se daba el pecho a la pareja cuando estaba enferma. En nuestros días es inimaginable, pero la naturaleza no tiene en cuenta la modernidad de nuestra vida actual, que en realidad está muy alejada de la biología. Y el sentido biológico del cáncer de intestinos es algo que no he digerido hasta hoy. Con frecuencia es el lenguaje popular el que nos pone la pista. Se trata de un conflicto de contrariedad indigesta. Por ejemplo, un hombre confía una gran cantidad de dinero a su agente de inversiones. De repente, se da cuenta de que no volverá a ver su dinero. Ha sido engañado. El intestino grueso desencadena inmediatamente una multiplicación celular. Un tumor de crecimiento plano con cualidad reabsorbente, denominado en este caso espesamiento de la pared intestinal. Reabsorbente significa que ahora podrá absorber más alimento, agua o aire. En nuestro ejemplo, el dinero representa alimento en sentido figurado. Es decir, que el hombre quiere absorber rápidamente, recuperar el dinero. No obstante, en otros casos, el conflicto de contrariedad indigesta también puede tener como consecuencia un tumor con crecimiento en coliflor, de tipo secretor. Secretor significa con producción incrementada de jugos digestivos para poder digerir mejor y hacer progresar el pedazo de alimento bloqueado que obstruye, como un hueso atravesado, es decir, el bocado indigesto. A nivel del sigmoide, se trata de un conflicto de mierda, algo malicioso y dañino, falso y despreciable, que se ha tramado a sus espaldas. Por ejemplo, alguien es acusado en su trabajo, a espaldas suyas, de haber robado algo, cosa que no es cierta. Aquí, lo que representa el conflicto de mierda despreciable es la falsa acusación. Lo que se desea es desembarazarse lo más rápidamente posible de la acusación, o dicho en otras palabras, en sentido figurado, disolver el pedazo de excremento para poder evacuar. Los diferentes SBS del testículo. El teratoma testicular igual a cáncer testicular. ¿Cuál es el sentido biológico de los diagnósticos de cáncer testicular? Entre un 10 y un 20%. Se trata de un verdadero cáncer, de un teratoma testicular, conflicto arcaico de pérdida, una proliferación de las células germinales primordiales endodermo. Este aumento en fase de conflicto activo sucede en todos los órganos endodérmicos, es decir, los que están controlados por el cerebro antiguo, tronco cerebral y cerebelo. En la fase PCL, el teratoma es caseificado, destruido mediante tuberculosis. El sentido biológico solo lo podemos comprender en el contexto de nuestra historia evolutiva, en el estadio más arcaico de nuestro desarrollo. Antiguamente, cuando nuestros ancestros eran un anillo intestinal dirigido por el tronco cerebral, la modalidad de reproducción era la formación de un nuevo organismo a partir de una única célula germinativa, aunque posteriormente una nueva forma de reproducción, la reproducción sexual, sustituye a esta arcaica forma. Sin embargo, cada organismo conserva en la memoria el viejo modo de reproducción y el individuo que sufre este conflicto arcaico trata de solucionarlo del mismo modo arcaico. ¿Cuál es el sentido biológico del quiste intersticial testicular?
Entre un 80-90% de los diagnósticos de cáncer de testículo son en realidad fases de solución de un SBS del tejido intersticial del tejido dirigido por la sustancia blanca que produce testosterona, es decir, un quiste testicular que se ha ido formando poco a poco durante 9 meses hasta indurarse para conseguir un aumento en la producción de la testosterona. Esto no puede ser considerado como un cáncer en ningún caso, pues la proliferación celular es para la reparación en la fase PCL de la necrosis que se produjo en la fase CA. Cuando un hombre ha superado su conflicto de pérdida, el testículo, glándula genital, aumenta la producción de testosterona. En la fase CA, el conflicto de pérdida, debido a la muerte de un hijo, de la esposa, la mudanza de una hija a otra ciudad o la muerte de un gato atropellado, etc., se manifiesta a nivel orgánico con una necrosis testicular con disminución en la producción de testosterona. En la fase PCL, la necrosis en el testículo se va rellenando con nuevo tejido, proliferación celular, de manera que al final del SBS el testículo resultará más grande, quiste testicular con aumento de la producción de testosterona. Es exactamente en este hecho donde reside el sentido biológico del proceso. El testículo, ahora más grande, produce más testosterona, hormona sexual masculina. Los órganos mesodérmicos dirigidos por la sustancia blanca, neuroglía, tejido conjuntivo, esqueleto, musculatura estriada, ganglios linfáticos, vasos sanguíneos y linfáticos, parénquima renal, parénquima ovárico, parénquima testicular, etc., en caso de SBS, no tienen su sentido biológico en la fase CA como sucede en el resto de órganos, sino al final de la fase PCL. En el caso del SBS del tejido mesodérmico intersticial del testículo, esto significa que el paciente debe solucionar el conflicto en inferioridad de condiciones con menos testosterona. Sin embargo, si consigue solucionarlo, sale reforzado con un quiste de testículo que le permitirá producir más testosterona. El aumento de testosterona hace funcionar al hombre sexualmente a todo gas, de manera que la pérdida pueda ser rápidamente reemplazada. El individuo resulta mucho más masculino que antes. Puede resultar difícil comprender por qué la madre naturaleza ha planeado los SBS del llamado grupo de lujo, órganos mesodérmicos regidos por la sustancia blanca, como una prueba de cualificación. Por ejemplo, en el caso de un deportista que tiene un DHS al sufrir una derrota inesperada, si la osteólisis de rodilla que comienza a producirse dura largo tiempo, se corre el riesgo de una fractura patológica antes de que la solución, conseguir ganar en la siguiente oportunidad, haya sido posible. Entonces el tiempo para la cualificación se agota y en esas condiciones una solución se hace prácticamente imposible. Sin embargo, si consigue la solución antes de tener una fractura espontánea, su hueso iniciará la recalcificación y al finalizarla resultará más fuerte que antes. El caso del testículo es similar. En caso de un conflicto de pérdida que permanezca activo durante mucho tiempo sin conseguir la solución, podremos observar un testículo atrofiado, casi completamente necrotizado, lo que implica una casi nula producción de testosterona, con lo consiguiente feminización del paciente. En esas condiciones, la solución del conflicto ya casi no es posible. Los diferentes SBS del ovario. La primera posibilidad es el teratoma ovárico, cáncer de ovario, que es el equivalente femenino al teratoma testicular y se corresponde con un conflicto arcaico de pérdida, difícil de imaginar para nosotros hoy en día. La otra posibilidad es el erróneamente diagnosticado cáncer de ovario que afecta al tejido intersticial del ovario, mesodermo controlado por la sustancia blanca. En este caso, en la fase CA, este tejido se necrotiza y en la fase de solución se produce una regeneración del tejido necrotizado que ocasiona finalmente un aumento del ovario mediante un quiste y un aumento en la producción de estrógenos. De esta manera, la mujer es mucho más receptiva y seductora y además parece más joven. Son las mejores condiciones para que se dé un embarazo. También aquí la naturaleza quiere favorecer un rápido reemplazo. También la neurodermitis posee un sentido biológico. Este reside en la fase de conflicto activo. La neurodermitis es la manifestación de un conflicto de separación activo. Cuando sufrimos intensamente por la separación del contacto con la piel de una persona amada, se produce una ulceración de la piel que al mismo tiempo pierde sensibilidad y empieza a descamarse en el mismo lugar donde sentimos la nostalgia del contacto. Se produce también una reducción de la memoria inmediata. El sentido de la insensibilización es el de borrar el contacto que nos falta para olvidarlo. Durante la fase PCL pagamos la factura por este servicio de ayuda a la naturaleza. La piel se regenera con enrojecimiento, edema y picor. Este proceso de regeneración es el diagnosticado como exantema, psoriasis, dermatitis o eczema.
Si esta inflamación de la piel se produce sin cesar, quiere decir que el conflicto de separación tiene constantes recidivas, debido, por ejemplo, a las circunstancias asociadas al conflicto, un sonido, un olor, una persona, una música, que constantemente se lo recuerdan. Estos raíles, como los denominamos, desencadenan de nuevo el SBS cada vez que reaparecen alergias. Los dolores del aparato locomotor. Su sentido biológico es que el individuo afectado haga reposo. Al igual que un coche ha de estar preparado para poder reparar, los huesos, los cartílagos, los tendones y los músculos no pueden recuperarse a menos que se repose. En el caso de los huesos, la osteolisis que se produjo durante la fase de conflicto activo, ahora, en la fase PCL, se regenera, es decir, se recalcifica. El hueso en recalcificación produce una progresiva expansión dolorosa, mucho más grande y más dolorosa con síndrome, del periósteo debido al edema, inflamación existente en esa zona. Cuando el periósteo, piel del hueso, rebase el punto máximo de dilatación, el dolor, que durante 8 semanas va en aumento, durante 8 semanas va disminuyendo, irá desapareciendo lentamente y la recalcificación del hueso mediante la producción de callos indurará. Es decir, a partir de ese momento el hueso va lentamente recuperando su consistencia total. El sentido biológico del SBS de hueso hay que buscarlo al final del programa especial y es el refuerzo del hueso en la zona afectada. El sentido biológico de los SBS gobernados por la corteza cerebral siempre se encuentra en la fase de conflicto activo. Si una persona sufre un conflicto de miedo por el territorio, por ejemplo, un jefe del sector de servicios que no está obteniendo resultados y teme que un joven colega del trabajo pueda quitarle el puesto, o una suegra que se instala con la familia y constantemente se entromete en los asuntos de su nuera. Se encadena un SBS con destrucción celular, ulceración en el epitelio pavimentoso bronquial. Esto acrecienta el diámetro de los bronquios, lo que permite una mejor respiración. En esto radica exactamente el sentido biológico, puesto que solo con un esfuerzo físico extraordinario podemos arrojar del territorio al rival. Como es habitual, en la fase de reparación es cuando pagaremos la factura de esta elevación de las capacidades en forma de una bronquitis, si el conflicto ha estado activo hasta una semana, o una inflamación de los bronquios, o neumonía si el conflicto ha durado varias semanas, o lo que erróneamente se denomina cáncer de bronquios y correctamente atelectasia bronquial, obstrucción de los bronquios por inflamación edematosa durante la regeneración del epitelio pavimentoso intrabronquial, si el conflicto ha durado más de 6 semanas. En caso de síndrome, la sintomatología se agudiza. La terapia. En la germánica, la terapia es causal. Permite conocer y poder así explicar al paciente la causa, el origen de su enfermedad. Para el paciente es importante comprender lo que le está ocurriendo, de modo que el Heilkundiger deberá explicarle el programa especial SBS en el que está inmerso, sus fases y sus síntomas. El paciente, relajado y liberado del pánico que constituye el mayor obstáculo para la solución y la total recuperación, puede comprender que se trata de un proceso con sentido biológico y permitir que la capacidad de autocuración del organismo prevista por la naturaleza se pueda llevar a cabo. La mayoría de lo que antaño denominábamos enfermedades y que creíamos poder curar con medicamentos, en un 90-95% de los casos eran fases de solución. Los síntomas de la fase de conflicto activo pasaban en la mayoría de las ocasiones desapercibidos, excepto, por ejemplo, en los órganos gobernados por el cerebro arcaico. El propio DHS, es decir, el instante del shock que le coge a uno a contrapié, era ya el punto de partida de este programa de supervivencia SBS. También podría decirse que era el principio de la terapia biológica, ya que el único objetivo de la fase de conflicto activo es realmente la solución del conflicto. La fase de solución, en realidad, no es más que el servicio de limpieza del organismo, que regula nuevamente las alteraciones que necesariamente se habían permitido. Es una tontería de los médicos el querer interferir con medicamentos en el funcionamiento óptimo de este servicio de limpieza. La naturaleza ha ido optimizando y perfeccionando estos programas especiales con sentido biológico durante millones de años. Y debemos preguntarnos en cada caso si la medida de ayuda adicional no actúan contra el sistema de autoterapia que la naturaleza tiene previsto. Los Heilkundiger inteligentes a menudo deciden esperar y dar a la naturaleza la oportunidad de utilizar sus posibilidades biológicas en lugar de intervenir con un frenesí salvaje siguiendo la mentalidad de que algo hay que hacer y mejor más que menos.
Cuando conocemos que casi sin medicamentos y por supuesto en todo caso sin quimio ni morfina el 98% de los pacientes puede sobrevivir, entonces está claro que debemos aprender una forma de actuación completamente nueva. Nada da tanta felicidad como ver a un paciente sin pánico cuando ha comprendido completamente la evolución de su proceso SBS. La germánica no rechaza sistemáticamente las operaciones y los medicamentos. La moderna medicina de urgencias es, como no, correcta en parte. En el caso de que un quiste muy grande, por ejemplo de ovario, presione otros órganos o en el caso de una verdadera oclusión intestinal debido a un tumor muy poco frecuente, una intervención quirúrgica es realmente sensata. Sin embargo, en relación a esto hay que dejar claro que la naturaleza ha previsto el espasmo tónico local de la crisis epiléptica del intestino para el caso de que un verdadero bocado atascado a un hueso pueda movilizarse una vez reducido mediante el aumento de jugos gástricos que el tumor ha producido. En la civilización, aquello que no se puede asimilar no se trata normalmente de un trozo de alimento real. En estos casos, la crisis epiléptica es considerada un síntoma de oclusión intestinal cuando el diagnóstico radiológico encuentra un tumor intestinal próximo al bocado atascado, invisible o fantasmático. Y entonces se concluye el diagnóstico, oclusión intestinal por tumor, aunque con frecuencia el tumor no sea mayor que una nuez y en realidad no pueda verdaderamente obstruir el intestino. No importa porque un tumor es un tumor y no hace falta cuestionarse nada más. Toda la diagnosis al completo, sin el conocimiento de la germánica Heilkunde, es una tontería y la consecuente terapia, operación, quimio, etcétera, una tontería aún más grande. El hospital ideal. Cuando hablamos de diferencias importantes en los porcentajes de supervivencia con la germánica Heilkunde, hablamos con conocimiento de causa. En Israel, con la germánica nueva medicina sobreviven más del 99% de sus pacientes con cáncer, sin quimioterapia ni morfina, pero en las mejores condiciones, ya que cada médico en Israel, especialmente en los hospitales, está familiarizado con la germánica nueva medicina. Sin embargo, un 95% de los palestinos que están en el mismo hospital mueren con quimio y morfina. En la naturaleza, los animales sobreviven sus cánceres en un 95% de los casos, pero hay que puntualizar que ellos, debido a su espíritu animal sano, solucionan sus conflictos más rápidamente que nosotros y sin complicaciones añadidas, síndrome, diagnósticos letales, etc. El resto de personas también quieren y realmente podrían sobrevivir al cáncer en un 99% como lo hacen los judíos en todo el mundo, dado que esos cánceres son buenos programas especiales con sentido biológico. Sin embargo, los no judíos tienen una gran desventaja. No tienen ningún hospital en el que pueda practicar la germánica. Esto es necesario no solo en caso de que se presenten pequeñas o grandes complicaciones, sino también para tener sin dificultad los estudios radiológicos o de laboratorio, analíticas, etcétera, que son necesarios para el correcto diagnóstico, así como poder contar con una unidad de cuidados intensivos llegado el caso. Todo está disponible para los judíos en sus hospitales en todo el mundo y por lo tanto logran una tasa de supervivencia del 99%. Que podamos sin hospitales lograr una tasa de supervivencia del 95%, 97% o 98% dependerá en gran medida de las circunstancias. Por ejemplo, si el paciente tiene la ayuda de la familia y no está solo, o si cuenta con un doctor que en su casa puede administrarle una transfusión necesaria, etc. Y del carisma de un Heilkundinger que pueda tranquilizar al paciente y conseguir que no entre en pánico. Solo un terapeuta o un médico irresponsable puede considerar innecesarios estos mínimos. Un hospital presenta también la ventaja de que el paciente, en caso de que sea necesario, se puede sentir más seguro, más tranquilo al poder comentar su situación, sus síntomas con otros pacientes que ya han pasado por lo mismo y saber que a este paciente le ocurrió lo mismo y ahora está recuperado. Así, el pánico se reduce y, como ya sabemos, el 99% se recuperan. Noticia de la Embajada del Estado de Israel. Sociedad. Descenso de los casos de cáncer en Israel. El cáncer se encuentra con tendencia regresiva en Israel. Así lo ha informado hoy el director del Registro Nacional del Cáncer, Dr. Micha Barchana. Sobre todo destacan en este descenso los casos de cáncer de colon, pecho y pulmón. Barchana señala que debido a la concienciación de la opinión pública y a la revisión preventiva de cáncer de pecho, estos fueron descubiertos de forma creciente en un estado de evolución inicial. Según datos actuales, en el año 2006 se registraron 3.075 casos de cáncer de pecho frente a los 3.144 casos del 2005.
El sector árabe todavía sigue registrando una alta tasa de cáncer de pecho. También la cifra de fallecidos de cáncer ha disminuido a lo largo de los últimos años. Así, en el año 2004 murieron en Israel 152 personas de cáncer. En el 2003 los fallecidos fueron 160. Haaretz, 22 de octubre de 2008. A continuación, la traducción del artículo publicado por la revista Seitenstrick, número 64/2009, comentando la noticia comunicada por la embajada israelí en Berlín. Cáncer espectacularmente escaso en Israel. El director del Registro Nacional del Cáncer en Israel, Dr. Micha Barchan, ha informado recientemente que la ya baja tasa de casos de cáncer en su país continúa decreciendo de forma alentadora. Esto se aplica sobre todo en los casos de cáncer de colon, pecho y pulmón. Ya en el año 2004, solo 152 personas murieron de cáncer de los 7,4 millones de habitantes de Israel. Esto da como resultado la sensacional cifra de 0,4 fallecidos de cáncer por día. Comparativamente, en el mismo año en Alemania murieron 220.000 personas de cáncer, por consiguiente 601 personas por día. En Austria fueron un total de 55 fallecidos de cáncer diarios y en Suiza solo 40. En Israel, sin embargo, ese valor se sitúa en un porcentaje todavía más bajo. De las estadísticas israelíes se deduce que la mayoría de las víctimas de cáncer pertenecen a la población no judía, con lo que la tasa de mortalidad judía es todavía más baja. ¿Y todo esto por qué? ¿Viven los israelíes de forma más sana? Realmente no. Pues por poner un ejemplo, allí también fuman 1 de cada 4. La clave está en el propio tratamiento del cáncer, porque en Israel se observa al cáncer desde una visión conjunta y se da prioridad a la desintoxicación de cuerpo, alma y espíritu, acompañado de una alimentación sana. De forma muy evidente, este enfoque terapéutico natural funciona. Lo que es una pena es que la medicina oficial en el resto del mundo siga funcionando mediante el negocio asesino de quimio, radioterapia y operaciones radicales. Esto no ayuda. Mundialmente siguen aumentando los enfermos de cáncer. En el 2006 fallecieron solo en Europa un total de 1,7 millones de personas. Entendidos en la materia calculan que en realidad son muchos más, ya que muchos pacientes de cáncer que mueren como consecuencia de los efectos de su tratamiento se les atribuye una muerte por otras causas y por ello aparecen en las estadísticas como fallecidos a causa de otras enfermedades como las cardiovasculares. Las cifras pueden aclarar algunas cosas. Cuando la tasa anual de fallecidos por cáncer en un país va relacionada con la cantidad de población correspondiente de cada país, se calcula por millones de habitantes y el valor resultante de los diferentes países se compara unos con otros. De 1 millón de alemanes se calculan 2.683 víctimas por año. En los Estados Unidos, compuesto de 25 Estados miembros, se sitúa la misma cifra comparativa en 2.522 fallecidos y en Israel se sitúa en 21. Como resultado, el riesgo de fallecimiento por cáncer en Europa es 100 veces mayor que en Israel. Solo se puede hacer una cosa, o emigrar a Israel o dejarse tratar por la medicina natural. Y recuerda que si te quieres descargar este libro, lo puedes hacer entrando en mi página web labacteriafeliz.com, ir a la pestaña de libros y desde allí descargártelo gratuitamente.